El doctor Juan Carlos Paredes Bordón está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 59 años de edad. Nació el 28 de junio de 1959. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción con la doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción con la tesis doctoral La tarjeta de crédito, su regulación en el derecho positivo paraguayo, con la calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por 31 años. Fue juez itinerante de primera instancia, juez de liquidación y sentencia, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Americana. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Juan Carlos Paredes. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Buenos días. Antes que nada, señor presidente, señores miembros, integrantes del tribunal, auditorio, permítame extender una congratulación y una felicitación a todos los que estamos en esta sala y a todos los que nos ven por los distintos medios. Hoy es nuestro día, es el Día de los Abogados, y yo quiero felicitar a todos los colegas porque somos finalmente abogados y abogados seremos, no importa el cargo que estemos ocupando. Entonces, felicitaciones a los abogados en general y en particular a mis compañeros de la promoción 86 de la Facultad de Derecho UNA. Señores miembros del Consejo de la Magistratura, integrantes del Tribunal de Honor, respetable auditorio, conforme al reglamento del presente concurso de méritos para ocupar un cargo de ministro en la Corte Suprema de la República, tengo 10 minutos para referirme a los ejes temáticos establecidos por el Consejo. En cuanto al primer eje, en un Estado social de derecho, el Poder Judicial tiene una misión que va más allá de simplemente dictar sentencias para resolver los casos que se le someten a su decisión. Debe proponer y ejecutar políticas públicas dirigidas especialmente a proteger a las personas, a proteger la igualdad de las personas ante la ley, a promover la modificación de leyes que la experiencia demuestre que son injustas o contienen inequidades, asegurar el acceso a la justicia a los sectores marginados y excluidos de la sociedad, como las comunidades indígenas, las personas con discapacidad o las poblaciones alejadas de los centros urbanos. Ejecutar, en fin, acciones que representen un real acercamiento de la justicia a toda la población. En cuanto a la percepción de la administración de justicia en el país, si hablamos de mi percepción personal, es que la misma no funciona como debiera. Debe mejorar y mucho. No solo en infraestructura y recursos humanos, sino en real y efectiva independencia de los demás poderes del Estado, así como los llamados poderes fácticos, de índole política, económica, corporativa, ideológica y aún mediática. Si hablamos de la percepción que tiene la mayoría de la población sobre la administración de justicia, la misma evidentemente también es negativa, sobre todo porque lastimosamente debemos reconocer, demasiadas veces hacemos mérito para que la desconfianza y el descrédito hacia nuestra gestión sea la constante en la ciudadanía. La mala actuación de un juez será siempre más noticia que las buenas que haya tenido. Entonces, la imagen siempre transmitida por los medios es la venalidad, la corrupción, la venta de resoluciones, aunque esos hechos no constituyan sino una parte porcentual minoritaria de la realidad del Poder Judicial. Entrando en el siguiente eje, la independencia del Poder Judicial radica en la independencia que tenga cada juez de cualquier fuero o instancia para dictar sus resoluciones conforme a su criterio jurídico, interpretando y aplicando las leyes según su leal saber y entender. Y para que esa independencia sea efectiva, es importante que el Poder Judicial sea realmente una institución no sometida a los otros poderes, entre ellos en materia de recursos. La autarquía es entendida en el derecho administrativo y constitucional
como una manera de descentralización, gracias a la cual es posible que determinadas instituciones del Estado puedan administrarse a sí mismas, a partir de la capacidad de autogenerar recursos que sean suficientes para su propio funcionamiento, con lo cual se alcanza igualmente la independencia en la gestión. La autarquía presupuestaria puesta como título en el artículo 249 de la Constitución es solo eso, un título. Porque lo que ese artículo realmente nos fija es un porcentaje mínimo que debe corresponder al Poder Judicial dentro del presupuesto general de la Nación. Lo recaudado por el sistema judicial representa en este año 2018 solo el 28% de lo necesario para su funcionamiento y el restante 72% proviene de fuente 10, es decir, recursos del Tesoro Nacional que deben ser proporcionados y transferidos por el Ministerio de Hacienda. Si bien el Poder Judicial remite al Congreso en forma directa su anteproyecto de presupuesto, sobre los números allí presentados, normalmente se requiere un dictamen de los técnicos de Hacienda para su aprobación y posteriormente la gestión de los mismos para su ejecución a través del plan financiero. Entonces resulta que el Poder Judicial no es autárquico, porque los ingresos que genera no alcanzan para cubrir todas sus necesidades. Y no olvidemos que lo recaudado en las tasas judiciales, una parte se destina al Ministerio de Justicia, otro al Ministerio Público, hay un proyecto de ley para destinar una parte a la defensa pública y bueno, y el resto es para el Poder Judicial. Por otro lado, dentro de la ley del presupuesto, en el programa Poder Judicial, se incluye, aparte de la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Justicia Electoral, al Ministerio Público, al Ministerio de la Defensa Pública y la Sindicatura General de Quiebras. Y es en la suma de todas estas instituciones que se cumple ese mínimo del 3%. Pero en la práctica, en lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia, juzgados y áreas administrativas que dependen de ella, como poder del Estado solo le queda asignado el 1,81% del presupuesto de la Administración Central para este año 2018. En cuanto al compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, hace 23 años, la vida me ubicó sin que yo lo pidiera en el colectivo de personas comprometidas a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. En esa lucha por la vigencia y ejercicio efectivo de esos derechos a la vida, la educación, el trabajo y aún el ocio en el mismo espacio y tiempo que las demás personas, se ha generado en mi interior un profundo compromiso con principios y valores democráticos, tales como la igualdad, la no discriminación, la participación y el respeto a la diversidad. Compromiso que será lógicamente aumentado y potenciado en caso de llegar a la Corte Suprema. En cumplimiento de ese compromiso y misión, he sido disertante invitado en representación del Paraguay a congresos internacionales organizados por universidades europeas y organizaciones de entidades de personas con discapacidad en Sudamérica. Y también en diversos seminarios de capacitación de la propia Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de la aplicación de las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. No voy a cambiar ni renunciar a ese compromiso, ni traicionar los valores aprendidos en esa lucha, solo por el hecho de llegar a la Corte. Seguiré en esa lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad y también de todos los seres humanos en general. Y por último, en cuanto a una propuesta personal, en caso de llegar al cargo, solo puedo prometer trabajo, dedicación, con probidad y lealtad a la Constitución y a las leyes por encima de las personas. Aunque sea solo uno de 9, combatiré 2 cosas: la mora judicial y las disposiciones que alejan a los justiciables de sus jueces,
porque creo que el juez no debe ser un ermitaño al cual no se accede nunca, sino de que debe estar al servicio de los ciudadanos que recurren a él, y para ello debe estar a su alcance, y no esconderse detrás de puertas de despacho siempre cerradas e inaccesibles. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Doctora. La doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. ¿Qué haría usted para evitar la mora judicial en el ámbito civil? La mora judicial, Sí. aunque parece ser un problema sistémico, en realidad la mora judicial, entendida como el retraso o el no cumplimiento de los plazos que tiene el magistrado para dictar resoluciones, es una irresponsabilidad individual del magistrado. Esa responsabilidad es fácil de determinar cuando el juzgado es unipersonal, pero en los órganos colegiados, tribunales y la misma corte, la velocidad de las resoluciones va a la velocidad del más lento. Un magistrado, a veces nos encontramos impotente ante el colega que retiene el expediente porque no tiene ningún recurso contra él, y la queja o la sanción afecta a todo el tribunal. Yo buscaría combatir esa morosidad primero individualizando al responsable y aplicándole a él y no al cuerpo colegiado una sanción. Derogaría el código de ética en la parte que exige a los jueces recibir a ambas partes en forma conjunta. Por el contrario, pondría una exigencia de que el juez todos los días debe recibir en audiencia a quien lo solicite, lo cual de hecho ya está en una norma del Código de Organización Judicial. Por supuesto que deben reforzarse los sistemas de control de presencia y de rendimiento en forma permanente. Le pediría a los jueces que dicten sentencias claras, sencillas, concretas. Una sentencia no tiene por qué ser un libro. Conocemos sentencias de 100 páginas, de los cuales 40 son repetición de doctrina, 40 son jurisprudencia atinente o no al caso, 15 son el relato de los antecedentes de la causa, y bueno, 5 páginas es lo que es realmente la opinión del juez. O sea, ¿para qué tanto? Porque eso también lleva más tiempo escribir. Pediría una mayor dedicación de los jueces a este cargo como una actividad principal. Limitaría la cantidad de docencia. Yo tengo una cátedra en la Universidad Nacional. Las otras cátedras en otras universidades y en posgrado ya las he dejado. Porque yo no entiendo cómo un magistrado puede tener su sede en Asunción y a la vez ser docente en 4 universidades, una en Asunción y 3 en el interior. A lo mejor cumple, pero ¿cuál es la calidad de su trabajo en el juzgado y cuál es la calidad de su trabajo en las universidades? Entonces, limitaría esas horas. Y por supuesto, soy contrario a que un magistrado en pos de la docencia ocupe cargos administrativos en las instituciones educativas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor. Bueno, doctor, tenemos consulta de auditorio y también tenemos consultas que llegaron a través del mail del Consejo de la Magistratura. Consulta de auditorio. ¿Qué opina del nepotismo dentro del Poder Judicial? El nepotismo, entendido como la ubicación de parientes, no solo dentro del Poder Judicial, sino en cualquier órgano del Estado. La ubicación de parientes que no reúnen los requisitos ni los merecimientos para ocupar el cargo, desde luego está mal y creo que hoy día inclusive está sancionado. No debemos, sin embargo, desconocer que la propia ley que sanciona ese hecho reconoce que en determinados cargos de confianza podría eventualmente estar ocupado siempre y cuando ese familiar tenga y reúna las condiciones. La siguiente consulta. ¿Estima usted que existen fallos para amigos dentro del Poder Judicial? Yo no puedo hablar de
de mis demás colegas o jueces. Sí puedo decir que desde que soy magistrado hace 19 años he perdido más amigos de lo que he ganado. Muchas gracias, doctor. Las siguientes consultas son consultas que llegaron a través del correo electrónico del Consejo. Consulta. ¿Le parece ético que usted como camarista reciba donaciones para una fundación vinculada a su familia, específicamente a su hijo, por parte de litigantes? ¿No considera una coima encubierta? Decía yo que hace 23 años la vida me colocó en el grupo de personas que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. Yo soy magistrado, soy docente, pero también soy padre. Y hemos fundado la Asociación Síndrome de Down del Paraguay mucho antes de haber entrado a la magistratura. Y es un rol de padre, de luchar por el derecho de mi hijo, y no solo de él, sino que todas las personas con discapacidad, que la hice antes y la haré después. El tema que se pregunta no es un favor que se haga de manera directa, sino la entidad, como cualquier otra, ha presentado su carpeta en los distintos juzgados y los jueces, de acuerdo a lo que ellos deciden, le dan o no le dan las donaciones, no a mí, a la entidad. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta está relacionada, doctor, con una publicación que usted tiene conocimiento. Voy a hacer la consulta porque estamos en la etapa de consulta. ¿Puede explicar de qué manera usted integró la sala que resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada por la ministra Vareiro de Módiga, siendo que no se respetó el orden de integración y sustitución por salas? En primer lugar, esa sala yo la integré por inhibición de todos los ministros de la Corte, y el expediente llegó a mi despacho de la misma forma que llegan cualquier otro expediente de inconstitucionalidad o cualquier expediente que se han inhibido los ministros y han pasado por otros magistrados. Como yo no tenía ninguna causal de inhabilidad, yo acepté integrar. El tema viene dado por el cuestionamiento que se hace a la acordada 460 y al artículo 421 del CPC, ¿verdad? El artículo 421 del Código Procesal Civil establece la forma de sustitución de los magistrados. Cuando un miembro de una sala se inhibe o se recusa, debe integrarse, dice, con los miembros de la siguiente sala, empezando por el presidente, después el vicepresidente y después el vocal. Y así sucesivamente con las siguientes salas. Eso no implica de que todos los expedientes vayan siempre primero al presidente, porque si no se estaría recargándole a ese presidente de sala todos los expedientes que vienen de otras salas o de otras jurisdicciones. Depende de la secretaría que lleva el caso. Cada secretaría tiene un orden, un cuaderno de integración, en donde el expediente A va para el presidente, el B para el vice y el C para el vocal. El D ya va al presidente de la siguiente sala. Y así sucesivamente. Puede ocurrir que ese expediente A, del cual se inhibe otra vez el presidente de la sala, entonces pasa no al vicepresidente de su sala, sino que al miembro de la sala que en ese momento le corresponde según el orden. El expediente llegó así a mi despacho y bueno, lo aceptamos y así también creo que ocurrió con los demás. O sea, no hubo ninguna violación. Y la acordada de la Corte que estableció una suerte de enumeración de las salas de la Corte para que se vayan sustituyendo los ministros entre ellos, ¿verdad? Después dicen en una parte de que si se inhibiesen todos los ministros, se iniciaría la integración por la sala del fuero más afín. Entonces, obviamente, la sala penal, si es un expediente penal, se inicia por los tribunales de apelación en lo penal. Si es un expediente civil, se inicia por los tribunales de apelación en lo civil.
¿cuál es la sala más afín a lo inconstitucional? Lo inconstitucional es algo que es transversal a todo el derecho. ¿Y cuál es el fuero más común a todos? El civil. Y yo estoy en un fuero civil, entonces por eso fue llegando primero a mi sala. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Carlos Cabrera. Estimado doctor, buenos días. ¿Qué usted haría para combatir los nombramientos de funcionarios o magistrados en las distintas circunscripciones, atendiendo que tenemos superintendentes en cada localidad, y en este foro algunos abogados que se han presentado han mencionado que ese control permanente no es tal? En consecuencia, ¿qué usted haría en el caso de acceder como miembro de corte, doctor? Bueno, el principio básico está en el artículo 47, numeral 3 de la Constitución. El requisito básico es la idoneidad. Yo creo que el nombramiento siempre debe formularse a través de concursos. Y en los concursos debe exigirse o debe resolverse en función a criterios objetivos de capacidad, preparación y gestión, tanto para funcionarios como para magistrados. Entiendo que la Corte, a unos efectos de una mejor división del trabajo, tiene asignada a cada ministro una serie de circunscripciones del interior. Pienso que ese ministro de alguna forma debería tener un mejor conocimiento, pero ello no implica de que su decisión sea la que inexorablemente deba seguirse. Si existen mejores candidatos, aunque provengan de una localidad distinta, porque ese también es otro problema, quiérase o no, de localidades del país que piden que los jueces sean de esa localidad y no de otro, que no vengan de otro lado. Yo pienso que si el candidato venga de donde venga, tiene los mejores méritos, es el que debería ser nombrado. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición, doctor Juan Carlos Paredes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.